Bien, ahí estamos y voy a compartir pantalla. Bueno, el tema es aparentemente simple. Digo, es un tema que conocemos, las parábolas, ¿no? En realidad, toda la Biblia la conocemos, así que en teoría con ese criterio todo el programa sería simple, pero hay algunas cosas interesantes específicamente sobre parábolas. ¿Pudieron leer el capítulo, hojearlo, verlo? Sí. Bien, Nano ahí. Perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando. Si les quedó alguna duda de haberlo leído, cuando vean que estamos pasando por ahí, acuérdense, se desmutean y hablan. Y si ven que estamos terminando la clase y no toqué alguno de los temas que les traía alguna inquietud, me pueden decir porque algunas cosas un poco las voy a pasar por alto, algunas cosas del libro. Pero si les quedó alguna duda, lo podemos ver, no hay ningún problema. ¿Sí? Clase 5 es sobre proverbios. Proverbios no, parábolas. ¿Sí? ¿Qué significa parábola? ¿Qué es una Yo parábola? busqué y Sí. decía, proviene de la palabra, de la última instancia del griego parabole, algo así, que Parábolé, sí. significa literalmente poniendo cosas a la par. Parábolé. Así decía. Sí, ¿de dónde sacaste esa definición? De internet. No, me parece que del diccionario bíblico, ahí de este, me parece. Ahí te lo digo. Ah, mirá qué buen diccionario. Sí, a ver, dale. Sí, acá. El vocablo parábola proviene de la última instancia del griego parabolé, que significa literalmente poniendo las cosas a la par etimológicamente, por lo tanto está muy cerca de la alegoría, que por derivación significa diciendo cosas de modo diferente. Y tiene un montón de, no Bien, sé, bien, tiene bien. como 2 páginas, Está bien. pero lo saqué de acá. Está perfecto. Ramón o Juan, ¿pudieron ver algo? ¿No? Avanzamos. La pregunta es, ¿sirve para que el mensaje sea más claro y convincente una parábola? ¿O sirve para que el mensaje sea encriptado y que no se entienda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué serviría una parábola? Y yo creo que para las dos cosas, Bien, Juan. porque las parábolas generalmente eran sobre temas que las personas de ese momento entendían. ¿Sí? O sea, eh, y cuando habla, por ejemplo, de, no sé, generalmente temas recurrentes como del pastor, de la oveja, de la viña, qué sé yo, eran temas que la gente de ese tiempo entendía, ¿no? Hoy por ahí para nosotros queda un poco descontextualizado esos temas, pero en ese momento no. Y después también, así como dijiste, encriptados para que no todos pudieran entender, sino que eran mensajes que solo los que se interesaran tal vez podrían entender, ¿no? Me digo que me enredé, pero, Sí, pero bueno, por ahí va. está bien. Está bien. Miren que le estoy contestando a Dorita que no sabe cómo conectarse. O pregunta si hay clases. Bueno, ahí les mandé que con el mismo link. Sí, está perfecta la definición, pero es un poco más amplia, digamos. Abarca más. Vos, como arrancaste diciendo que es que puede ser las dos cosas, o mejor dicho, las dos definen esa palabra, es así. Pero no solo ahora, no solo por una cuestión histórica, que el mensaje era claro para aquella época y ahora a nosotros nos resulta encriptado, sino que al momento en que Jesús decía una parábola, el término parábola podía significar las dos cosas, algo claro o algo encriptado. Ahora vamos a ver cómo es que se llegó a esa situación. Fíjense, Mateo 13:10 dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas?
él respondió, a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, le está diciendo que yo les voy a hablar en parábolas para que ustedes entiendan y los demás no. ¿Sí? Esa sería una. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. Es decir, les estaba dando un mensaje encriptado para que lo entiendan unos pocos elegidos. ¿Sí? En este pasaje de Mateo se ve claro que la primera definición le entraría bien. Y Lucas dice específicamente que Jesús enseñaba en parábolas a la gente. ¿Sí? Lucas 15, 3, 18, 9, 19, 11, con lo que indica claramente que se entendían las parábolas todos, no era para unos pocos. Además, el intérprete de la ley, a quien Jesús le dijo la parábola del buen samaritano, entendió la parábola perfectamente. También los jefes de los sacerdotes y los fariseos entendieron la parábola de los mayordomos en Mateo 21, 45. Bueno, acá viene de dónde viene. Y acá me quedé con duda por lo que habías dicho vos, Nanu, de la definición esa que habías dicho. Del griego parabolé, que significa arrojar a lo lejos. Es decir, parabolé puede querer decir, ¿vieron el término parábola? Que es un círculo, así, el término matemático, parábola. ¿Sí? Una parábola es como si fuera una cúpula, es por la trayectoria que hace una piedra cuando se arroja a lo lejos. ¿Sí? Y significa justamente algo que está pegado, paralelo, a la par. ¿Sí? Por eso las dos acepciones van bien. ¿Sí? Arrojar a lo lejos. Igualmente eso parece que no nos quiere decir nada, esa sería la etimología. ¿No? En la literatura clásica hacía referencia a un discurso claro y convincente. Cuando habla de literatura clásica, cuando se habla del griego clásico, se está haciendo referencia a los escritos griegos anteriores a la Biblia. Por ejemplo, no sé si lo noté acá, no. Platón, no, perdón, Aristóteles utiliza muchísimo la palabra parábola o parabolé para indicar un significado muy claro y convincente. ¿Sí? Cuando una persona habla y te convence, bueno, estaba diciendo que utilizaba una parábola. La forma de la retórica era parabólica. ¿Sí? Era muy claro y convincente. Sin embargo, a partir de si ustedes leen vieron que dice LXX, LXX no es el talle de una remera. Cuando leemos ¿cómo se dice? En comentarios bíblicos, suele aparecer esta sigla, LXX. Es un número 70 en números romanos y se está refiriendo a una versión del Antiguo Testamento que se escribió en griego. ¿Sí? La historia, bueno, es interesante, pero no viene al caso. El Antiguo Testamento, todo escrito en hebreo y algunas partes en arameo, antes de Cristo, se hizo una traducción al griego, que era la lengua cotidiana. Fer, ¿Cómo? Fer, me escribió Andrea recién Sí, que se le bajó la glucosa, dice. Por bueno, eso no se conectó. dale. Ok, bueno, espero que estén bien. Yo estaba esperando que aparezca alguien más, pero no apareció alguien más. Nadie más. Terminamos esto y vamos a orar, ¿sí? A modo de introducción. A partir de los 70 se utilizó como traducción de masal. Puede ser masal, puede ser mesal, como dice en el libro que teníamos, o puede ser mashal. Se puede pronunciar de esa forma. Para referirse a la expresión de un mensaje que se haya encapsulado y necesita de una clave para ser interpretado. Es decir, que parábola significa dos cosas totalmente distintas. Por un lado, en la literatura clásica, algo muy claro y convincente, y posteriormente pasó a utilizarse como traducción de un término hebreo, masal, o mashal, o mesal, que significa que es algo encriptado, encapsulado, y que se necesita de una clave para entenderse. ¿Está bien? Así que por eso es que a veces tenemos confusiones con respecto al término parábolas. ¿Sí? Significan dos cosas. ¿Está bien?
Bueno, vamos a orar y ahí arrancamos con de todo. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por este momento, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias Señor porque nos podemos reunir para aprender de tu palabra, poder conocer un poco más, Señor. Te pido ahora que todo aquello que esté operando en contra de la enseñanza de tu palabra, Señor, se corta ahora, se cae ahora, queda enmudecido todo ataque diabólico en contra de esta clase. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que todos los que están queriendo conectarse puedan hacerlo. Bendecimos este medio de Zoom y las celulares o computadoras. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que puedan ser utilizados para el crecimiento del conocimiento de tu palabra, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que están queriendo participar de esta clase y bendecimos a Andrea, Señor. Te pido que pongas tu mano de sanidad sobre ella, sobre su glucosa, Señor, que vos regules eh, todo su organismo para que funcione conforme al plan inicial con la que vos la diseñaste, Señor. La bendecimos ahora en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí me está escribiendo Cecilia. Bueno, bánquenme 2 minutitos que le paso el link a... Esto lo comparto todo. Vamos acá, ver invitación. Ahí estamos. Así entra Cecilia. Listo. Profe, ¿quedan Sí. 3 clases de esta materia? Estamos en las 5, sí, de esta materia 3 clases. Y después arrancamos Ah, con la ok. otra que es servicio cristiano. Ah, ok. ¿Y seguimos así hasta fin de año? Sí, tenemos una materia más hasta que arranque en mayo, digamos, porque esto, las 3 clases que quedan son las 3 clases de abril. En mayo arranca Claro, servicio cristiano, mayo y junio, digamos claro. hasta principio de julio. Julio no tenemos clases y arrancamos la tercera materia en agosto. Ah, ok. Perfecto. Agosto-septiembre y la otra es octubre-noviembre. Después nos juntamos a celebrar en algún lado. Sí, nos juntamos o en Puerto Madryn, Claro, en los Ya lugares tan más lejos. turísticos. Claro, hacemos ahí un punto medio, punto de claro. encuentro. Bueno, dos significados opuestos. Nosotros en el castellano tenemos, yo acá puse algunos ejemplos de cómo algunas palabras tienen dos significados opuestos, como para que entendamos un poquito más. Similares en enervar. Nosotros ubican el término enervar, estoy enervado. ¿Alguna vez lo escucharon? Bueno, tiene dos significados según la Real Academia. O sea, enervar se supone que es una que me pongo violento, ¿no? Primer definición, debilitar, quitar la fuerza, es decir, ponerse tranquilo. Es justo lo contrario de ponerse nervioso, enervar. O dos, debilitar la fuerza por razones o argumentos. ¿Sí? Y la tercera acepción, que se agregó hace poco, es ponerse nervioso. Pero se agregó porque lo utilizamos en ese sentido siempre. No lo utilizamos en el sentido original de la palabra. Puse otra, bizarro, esta lo usamos mucho en Argentina, para decir algo grotesco, fuera de lo común, ¿no? Y sin embargo quiere decir que es valiente, decidido y noble. Esa es la primera acepción de la palabra bizarro. ¿Sí? Fíjense que el himno, la canción a la bandera dice, y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. ¿Sí? Valentía, decidida, ¿sí? Bizarra. Pero nosotros utilizamos la palabra bizarro para la segunda acepción. Inusual en apariencia, ¿sí? Algo raro. Formidable, muy temible, que infunde asombro y miedo significa. Nosotros decimos como que es algo genial, que sería la segunda acepción. Excesivamente grande en su línea, y puse esta otra distender, que se supone que es tranquilizarse, pero puede querer decir aflojar, relajar, relajar.
o disminuir la tensión, o, esto lo saqué de la Real Academia, causar una tensión violenta en un tejido o una membrana, distender. Entonces, según el ámbito donde, y la forma en donde vemos estas palabras, le vamos a saber dar una interpretación distinta. Ahora usamos mucho nosotros la palabra mal para decir mucho. ¿Vieron? Decimos, no sé, estaba enojado, mal. Está bien, bueno, eso enojado es algo malo, así que no estaría mal. Pero decimos, di un examen y me lucí porque dije todo, mal. Y pero mal o bien, ¿te fue bien o te fue mal? Porque queremos decir mucho. Y es algo, digamos, que lo entendemos por la forma en que se dice. el- no es, no es en cualquier frase que quiere decir eso, pero nos damos cuenta. ¿Sí? Con el término parábola pasa lo mismo. Quiere decir algo encapsulado y que muy pocos lo pueden saber, pero también quiere decir algo muy claro y que todo el mundo lo entiende. ¿Sí? Es según el entorno, la forma en que se dice. ¿Sí? Hay que ver el contexto, sería. Ejemplo bíblico. Entonces Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, oigan todos y entiendan, nada exterior hay al hombre que pueda entrar en él y contaminarlo. Era por el tema de que si podían comer carne que no era eh, pura, y entonces le dice que no, que más bien que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué este es un ejemplo? Porque ahora más adelante vamos a ver que el término mashal o masal del hebreo también se utilizaba para muchas cosas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando Jesús entró a la casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. Y acá vemos que ¿dónde está la parábola? O sea, le está haciendo una comparación, no vemos una parábola en el sentido que nosotros entendemos una parábola. Que es decir, bueno, te cuento una historia y con eso yo entiendo algo que está pasando en la actualidad. No, no, no contó ninguna historia ni nada, hizo una comparación. ¿Sí? Sin embargo, dice, le preguntaron acerca de esa parábola. Entonces le dijo, no entienden esta parábola, entonces ¿cómo entenderán las otras parábolas? El sembrador es el que siembra. Ah, perdón, este es Marcos 4:13, cuando le preguntan cuenta la historia de el sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerda de las semillas, de los terrenos? La parábola del sembrador se tituló en la mayoría de las versiones, ¿no? Algunos dicen que mejor que llamarlo parábola del sembrador, se podría llamar la parábola de los terrenos, porque el sembrador no se sabe quién es. Sin embargo, toda la explicación que da Jesús explica todo lo que es, menos quién es el sembrador. Entonces, algunos dicen que en lugar de parábola del sembrador podría haber llamado de los terrenos o de la semilla. ¿Cómo lo entendés las otras palabras? El sembrador es el que siembra la palabra. Da el tip. Dice, no entiendo, dicen los discípulos. Entonces, Jesús le da la clave para entenderlo. ¿Sí? Es algo que no se entendía, pero cuando tenés la clave la entendés. Parábola puede utilizarse para una variedad de formas de lenguaje. Un dicho corto, que es parecido al que había dicho ahí Jesús. Esto tiene que ver con el término mayal, ¿sí? Un dicho corto. Un proverbio también se utiliza como para decir una parábola. Un refrán, un enigma, una alegoría, ese generalmente lo utilizamos más, o un oráculo profético, es decir, una profecía donde te dice qué es lo que va a pasar en el futuro. También se utiliza como si fuera una parábola. Acá Agustín de Hipona, es uno de los padres de la iglesia. Lo, estuvo la generación de Jesús y sus discípulos, ¿sí? Los discípulos que aparecen en la Biblia. Cuando mueren los discípulos, viene otra generación, una segunda generación, hija de estos o de los primeros discípulos, que se le llamó los padres de la iglesia. ¿Sí? Son los que ayudaron a conformar el principio de cómo, o sea, después de la primera etapa, son los de segunda generación, digamos, ¿sí? Los líderes de la iglesia de la segunda generación. Agustín de Hipona es uno, después vamos a nombrar a otro. ¿Ubican la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan que
que uno había sido asaltado por ladrones y... Sí, sí. Bien. Agustín de Hipona lo que propuso es que todo era una alegoría. El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era Adán. Jerusalén, la ciudad de la paz celestial, la cual es la ciudad de paz de la cual cayó Adán. ¿Sí? Jerusalén. Por eso dice, descendía. ¿Sí? El hombre descendía de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es Adán que desciende del cielo a la tierra. Esta es la versión de Agustín, ¿eh? No estoy de acuerdo igual con esta, así que tranqui. Jericó, la luna dice que era, y por eso significa la mortalidad de Adán. Esto me pareció lo más loco de todo, de toda la explicación. Los ladrones, el diablo y sus ángeles. ¿Sí? O lo asaltan y le quitan, ¿qué es lo que le quitan? Lo despojaron de su inmortalidad. Adán era inmortal y le quitan la inmortalidad. Hiriéndole, es decir, lo convencen de que peque. Esa es la herida que tiene. Dejándolo medio muerto, dice, porque como hombre vive, pero murió espiritualmente. Por eso medio muerto. La carne vive, pero el espíritu está muerto. El sacerdote y el levita, el sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento sería. El samaritano dice que significa guardián, el término samaritano, si bien significa de Samaria, también podría querer decir guardián, por lo tanto, se implica que se refiere a Cristo. El buen samaritano sería Cristo. Vendó sus heridas, significa que vendó las limitaciones impuestas por el pecado. El aceite es el consuelo de la buena esperanza. El vino, una exhortación a caminar con un espíritu ferviente. La cabalgadura es la carne de Cristo encarnado. El mesón es la iglesia. El mesón es el hotel, digamos, ¿no? El paraje. Es la iglesia, según Agustín. Al otro día, es decir, después de la resurrección. Creo que termina, no. Y le da 2 denarios por si después gasta algo más de lo que tiene. Es la promesa de vida para esta vida y para la vida venidera. Bueno, se llama alegorizar un relato. Es decir, cambio todo lo que dice por otras cosas para que diga otra cosa. Esto bueno, lo hizo Agustín de Hipona allá por el siglo II, pero se suele utilizar mucho, ¿sí? Pero lo recontra usamos esto nosotros, en un montón de cosas. Decimos, donde dice tal cosa, en realidad quiere decir tal otra. Y generalmente la Biblia no fue escrita así, porque imagínate, creo que esto lo puse más adelante. Ah, me faltó, el mesonero es Pablo, el apóstol Pablo. Sí. Este tipo de forma de interpretación no es ni correcta ni buena. ¿Por qué? Porque la parábola se la está diciendo Jesús a uno que él la entiende. Porque Jesús, después que termina, Jesús le pregunta al sacerdote, le dice, bueno, ¿quién fue el prójimo? La pregunta era, ¿quién es el prójimo? Le habían preguntado. Y después que le cuenta el cuento, le dice, bueno, ¿quién te parece que fue el prójimo? El que tuvo misericordia, le dice. Eh, y entonces lo entendió la parábola, y no entendió nada de esto. ¿Sí? Es como sacar de contexto totalmente un pasaje para darle otro significado que no está mal, pero la historia de la caída la tenemos en el Génesis, no la tenemos acá. Entonces, ¿para qué vamos a buscar algo que no está acá, sino que está en otro lado? Eh, bueno, este tipo de formas de interpretación no es la más recomendable. Perdón, a veces estaba pensando en esto, no sé si puedo decirlo, Sí, 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 eh, que que se habla, viste, como decir que Dios me lo reveló o mirá lo que me reveló de esta palabra. Y ahí te crea la confusión, porque vos decís, yo no entiendo nada de lo que dice ahí, entiendo otra cosa de lo que está escrito, pero dicen, bueno, mirá la revelación que tiene, como que Dios le dio una nueva revelación de algo que vos capaz que lo entendías de una manera y una cosa así, te lleva a la confusión también. tal cual. Sí. A veces con un afán de encontrar algo nuevo. Exacto, eh, exacto. sí, Hay muchas prédicas que he escuchado sí, que como que tienen esa mirada o esa interpretación que yo
muchas veces yo juzgo decir, pareciera exactamente eso, ese afán de encontrar algo nuevo cuando en lugar de hacer todo este estudio, digamos, de lo que en realidad quiere decir, ¿no? Claro, tal cual. ¿Cuál es la función de una parábola? Acá el autor que estamos leyendo hace una comparación genial. Dice, las mejores claves en cuanto a lo que son las parábolas se encuentran en su función. Es decir, ¿para qué sirve una parábola? Funcionan como medio para obtener una reacción de parte del oyente. ¿Sí? Es un medio para que reaccione de una forma determinada el oyente o el lector. Dice, la causa del dilema mayor en la interpretación de las parábolas es la obtención de una reacción, ¿sí? Ser sacudido por algo. Y la comparación que hace el autor que me parece genial, dice, es como interpretar un chiste. Entonces fíjense que cuando se cuenta un chiste, no decimos, bueno, ¿y después qué pasó? Ni nos importa después qué pasó. ¿Terminó? ¿Cuándo termina? Cuando te genera la reacción. O no, pero el objetivo era generarte una reacción, ¿sí? Que te rías, sería. Podemos suponer que la mayoría de los oyentes podían identificarse con los puntos de referencia que les hacían entender el mensaje y ser cautivados por él. Lo que dice acá el autor es que en una parábola hay puntos de referencia, ¿sí? Los puntos de referencia te hacen ir de una manera lógica a un desenlace, ¿sí? Pero en lugar de terminar en el desenlace que de manera lógica supones que va a terminar, hay un giro en el final. Y ese giro es lo que te hace reaccionar, ¿sí? Es lo que pasa con los chistes. Si yo cuento un chiste, ¿conocen el chiste ese que dice que me toco acá me duele? Dice, doctor, me toco acá, me duele, 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 me toco acá, me duele. ¿Qué tengo? Y tiene el dedo roto. Ese es el chiste. ¿A dónde está? Perdón, cuente este chiste para explicarlo bien. ¿Dónde te genera la reacción? Que nosotros vemos al médico, me toco acá, me duele, entonces uno dice, ajá, ese es el primer punto, le duele la cabeza. Me toco acá, me duele, ajá, ese es el segundo punto, le duele la pera. Me toco acá, me duele, y le duele acá. ¿Qué tengo, doctor? Es el último punto, y nosotros como un desenlace lógico es que le va a decir, tiene una enfermedad, tiene algo en la cabeza, pero como el giro es, le está doliendo el dedo o tiene el dedo quebrado, es que, perdón, pero acá están escuchando atrás y se están riendo, es que la reacción es que es un giro inesperado. Venía, lógicamente, iba a apuntar a un lugar, y hay un giro inesperado. Ese giro inesperado es lo que genera una reacción. Después nadie pregunta, ¿y después qué pasó con el paciente y el doctor? Terminó ahí, ¿qué importa? Terminó ahí. Lo que logró es provocarte una reacción. ¿Está bien? Eso lo entendemos por la exégesis, dice esto, ¿no? Lo entendemos por la exégesis, es decir, poner los puntos. Tin, tin. Y cómo hacemos con la hermenéutica. ¿Cómo recobramos la fuerza de las parábolas para nuestro tiempo y nuestro ambiente? Acá va a proponer algo. Eh, Exégesis de las parábolas, ¿sí? Esto es una síntesis que dice. Punto de referencia, ¿sí? Pin, punto de referencia, punto de referencia, punto de referencia. Dice, al igual que los chistes, hay dos cosas que cautivan la atención de los oyentes de las parábolas de Jesús. Es decir, su conocimiento de los puntos de referencia y el giro inesperado que toma la historia posteriormente. Punto de referencia, punto de referencia, punto de referencia, un giro. ¿Qué pasó? Y en todas las parábolas pasa lo mismo. Y el giro es lo que provoca una reacción que está buscando Jesús, que genere esa reacción. Generalmente es de arrepentimiento, de vergüenza, de qué tonto que soy, como no me di cuenta. ¿Sí? No es de humor, pero sí te genera una reacción. Los puntos de referencia generan la expectativa. Decía, viene para acá, va a terminar ahí. No, termina en cualquier lado. El giro inesperado provoca la emoción necesaria para entender lo que está queriendo explicar. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte, y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50 denarios, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Esto es una parábola, ¿no? Simón respondió, pienso que aquel que perdonó más, Jesús le dijo, ha juzgado bien. En esta parábola pasa lo mismo.
Dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 y el otro le debía 50. No teniendo ellos con qué pagar, te va generando puntos, le debía, no tienen con qué pagar, bueno, le cobrará el que le debe más, entonces cubre, ¿no? Va generando una expectativa de qué va a pasar, dice, perdonó los dos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál los va a amar más? ¿Sí? Porque va por otro lado la cosa, no va por donde se suponía que tenía que venir la parábola. Tengan en cuenta que esta no es una alegoría, sino una parábola. ¿Sí? Acuérdense, una alegoría es lo que hizo Agustín de Hipona, diciendo, bueno, cuando dice A, en realidad quiere decir B, cuando dice C, quiere decir H, entonces te cuenta otra historia con esta historia. No es que está queriendo contar otra historia, sino que lo que está queriendo es que vos reacciones ante un problema, una preocupación, un malentendido. Una verdadera alegoría es una historia en la cual cada uno de los elementos significa algo muy diferente a la historia misma, ¿no? Como dije recién. La alegoría les daría un significado a los 500 denarios, a los 50 denarios y a los otros detalles que se pudieran encontrar. No es el caso. Y acá viene parábola del hijo pródigo, la tarea. Paro acá y vamos a ver qué es lo que... esperen que dejo de compartir. Ah, pero ya somos un montón. Yo no los veía todos mientras que estaba hablando. Ahí se sumó Andrea. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Bien? Un poquito mejor. Bien, Sí. está... Bueno, me alegro. Buenas Tranqui. noches, Hola a todos. Hola, Ceci, Ceci. acá Ahí está, presente. Ceci. ¿Cómo andas? Y Bien, Doritas. gracias. Me alegro. Bien. Vamos con la tarea. ¿El que quiere o lo empieza a nombrar? La tarea era parábola del hijo pródigo. ¿Quién es, quién es el personaje principal? ¿Cuál es el mensaje principal de la parábola? ¿Sí? Profe, Vamos. ¿puedo arrancar? Sí, señor. Em, yo interpreto que el personaje principal es el padre, em, y que la enseñanza es sobre el perdón y la misericordia del padre. ¿Y por qué? Porque es lo más relevante de la historia, más allá de que por ahí siempre lo sorprendente es lo que hizo el hijo menor, pero si hacemos un paralelismo con nuestro Padre Celestial, entendemos entiendo que de esa misma manera actuó conmigo, ¿no? O sea, me perdonó y ha tenido misericordia para conmigo. Ese fue el paralelismo que tracé. Bien. Que el mensaje principal sería el perdón. ¿Está bien? El perdón y la misericordia del Padre, esas dos cosas. Bien. Y Perdón y misericordia. el padre es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, en mi paralelismo sí. Claro. Bien, perfecto. Claro, en tu paralelismo. En la historia no. Está muy bien. Bueno, ¿quién sigue? Yo pienso que el personaje principal es el pecador. Eh, y viene después el para qué por el perdón y el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón serían mis paralelismos. Pecador, arrepentimiento, perdón. Perdón. ¿Y quién sería el pecador? Acá vendría a ser el que estaba perdido. Perfecto, el hijo. Claro. Encima el título que le pusieron es el hijo pródigo. Claro. Claro. No, pregunto por las dudas para que. Perfecto. Yo, Fer. Sí, Bueno, para mí el personaje principal es el padre. sí. Yo leí tres versiones. Leí la TLA, la traducción lenguaje actual, El Dios habla hoy y la Biblia de las Américas. Y en los Bien. tres títulos decía distinto. O sea, la traducción decía Padre amoroso, la parábola del padre que recobra a su hijo y la parábola del hijo pródigo. Bueno, para mí el personaje principal es el padre,
que sería Dios. El hijo pródigo sería un pecador, un gentil, y el hijo mayor representaría a los fariseos, porque en realidad Jesús lo que hablaba para los fariseos, para que entendieran, porque el hijo mayor vendría a ser como los fariseos, porque ellos eran como que estamos en la iglesia, oramos, hacemos esto, hacemos lo otro, y no nos dan nada. Y a este que hace, Jesús cenaba con pecadores, con prostitutas, como que le daba todo. Y para mí es eso. Perfecto. Gracias, Nanu. Vamos, Ramón. Buenas noches. Para mí, el, el personaje central sería el hijo menor. Ajá. Espera, estoy perdido, Menos se le perdón. presta ¿El hijo menor cuál es? ¿El que se fue o el que se quedó? el que se fue. Ok. Dice la Biblia que el mayor es el que se quedó, que se queja después. Sí, señor. Digamos, Sí. Siga. sí. Porque habla de que él, tal vez como uno lo entienda, que no le prestaban atención y quería tener su libertad. Por eso le pide al padre que reparta los bienes y ya después, desesperado para poder empezar a gastar las cosas, a darse los lujos y los placeres, se aparta a otra ciudad, lejos del padre, para que el padre no pueda meterse en sus asuntos y él poder hacer lo que él quería libremente. Y cuando se ve desahuciado, después de que gasta todo su tiempo, empieza a pensar de su insensatez y habla la Biblia de lo que piensa y empieza a buscar trabajo y le ofrecen para alimentar a los cerdos. Y lo único que tenía a su alcance es la comida de los cerdos, que espera que lo encuentro, que se llamaba algarrobas, que eran unas cosas que le daban a comer a los cerdos y comían las personas de bajos recursos. Ajá. Y pensaba todo eso, digamos, y la gente, que lo único que tenía a su alcance era eso. Y después, cuando él se arrepiente de su insensatez y se pone sensato por una vez, vuelve al Padre, pidiéndole perdón. Y como dijo Juan, para mí es sobre el arrepentimiento y sobre el perdón. Bien. Perfecto. ¿Quién sigue? Bueno, yo puedo intentar contestar, estoy trabajando, bueno, buenas noches para todos. Yo también comparé con 4 versiones Lucas 15. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, lo comparé, como dice la compañera, también cambia por ahí el subtítulo, que en vez de decir Padre Rico dice Padre Amoroso. Y bueno, en referencia a la pregunta, dice, ¿cuál es el personaje? Para mí el personaje es el padre, porque es lo que nosotros tendríamos que representar poniéndonos en los zapatos del padre, ¿no? Que en principio es nuestro Señor Dios, y bueno, en esta parábola lo representan un padre de 2 hijos. ¿Cuánto? 900. Y bueno, con ese corazón amoroso, ¿no? Porque sí, coincido con el compañero que el que pidió primero la herencia fue el hermano menor, y en aquellos tiempos el hermano menor era el que tenía menos autoridad para pedir algo. Bueno, obviamente esa herencia se la daban cuando fallecían, pero estaba en la decisión de cada padre de dársela o no. El padre, cuando él regresa, le dice que le den vestido, le den sandalias y le den anillo. El anillo, por lo que pude investigar, es sinónimo de autoridad. Las sandalias también significa que no era esclavo
porque los esclavos andaban descalzos en aquellos tiempos y como que no era, era un hombre libre. Y bueno, lo que yo rescato es que, bueno, que el personaje es el padre, el personaje principal, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta, bueno, tengo el libro del trabajo, pero acá tengo el cuaderno. Dale, dale. ¿Cuál es la enseñanza principal? Es que todos tengamos ese corazón misericordioso, para mi criterio, de poder perdonar, ¿no? Y aparte, como dicen las parábolas, cuando se va una oveja entre 100, hay que ir a buscar a esa oveja, porque en el caso de un ejemplo, la iglesia, hay ujieres, líderes, y el pastor sabe que están todos unidos en esa iglesia, y si alguien se va, yo lo he visto, va a visitar a la persona, qué te está pasando, entonces yo lo relaciono con la vida actual de esa manera, porque también uno sabe que un hermano no vino a la iglesia y un mensajito, y bueno, eso de para el cielo es muy importante eso, rescatar al hermano perdido, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Justamente por eso, porque es la enseñanza que yo saco de todo esto, que es seguir ese ejemplo. Perfecto. Ok. Queda Marina, ¿no? Sí. Hola, hola, Hola. buenas noches. Dios te bendiga. Bendiciones. Yo puse como personaje principal el hijo. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Bueno, el Espera, perdón del padre espera, Marina, ¿qué hijo? Porque y hay dos hijos. el hijo menor, que Bien, estaba perdido. Y la enseñanza principal es el perdón del padre y el arrepentimiento de su hijo. El padre decía que estaba perdido porque no sabía lo que hacía. muy bien. No tenía lo que significaba el valor de un trabajo, de una herencia, de lo que es ganar un sustento. Eso pues. Perfecto. ¿Quedó alguien sin decir algo o no, no? Bien. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero la primera vez que yo tuve que me enteré de esta parábola, la leí o me la contaron, no me acuerdo, siempre mi sensación era lo desubicado que era que no terminaba la historia. Miren, como un chiste mal contado, que después te lo explican, te cuentan cosas, o como cuando una película sale bien y después hacen la segunda parte que ya a nadie le interesa. Porque después que termina, que se encuentran y hacen fiesta, aparece el hermano que no tiene nada que ver con la historia. Totalmente desubicada dentro de la historia. Fue mi primera sensación. Voy a compartir pantalla y vamos a analizar el contexto. Ahora les digo, miren, lo que ocurre con la palabra de Dios es que, obvio que el Padre representa a Dios, el Hijo representa, como dijo Nanu, a los que no estaban dentro, a los gentiles, dijo, ¿no? Que el perdón de Dios es una de las cosas principales, está perfecto, como dijo Juan. Andrea puso el punto en el Hijo que tiene que ver con que somos pecadores y nos podemos arrepentir y somos perdonados. Ramón, con respecto al hijo que se fue, ¿no? La libertad. Porque lo que dijo Ramón no está mal. Que es que, en realidad, de lo que dijo nadie está mal, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que dice? Es el personaje principal porque no se detalla mucho qué pasó con el padre. Siempre el foco está en el hijo, ¿no? Cuando se va, es como que la cámara sigue al hijo. Y vemos qué es lo que le pasa. Y cuando vuelve, sigue al hijo. Por eso dice, él piensa, no solo sigue al hijo, sino que sabemos lo que piensa, lo que recapacita, qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal. Está el foco puesto en el hijo que se fue, ¿no? Bueno, Ceci dijo de lo del padre, que es misericordioso y perdonador, ¿no? Vemos una cualidad de Dios, podemos ver en esto. Y Marina, que el personaje principal es el hijo, y habla sobre el perdón, ¿sí? Bien. Si bien todos estos
estas enseñanzas son correctas, no es en ningún caso el argumento principal. En ningún caso es ni el personaje principal ni la enseñanza principal. Y ahora lo vamos a ver por qué. Contexto literario. ¿Se acuerdan que lo que era el contexto literario, ¿no? Que tenemos que ver, bueno, en qué lugar este pasaje, en qué lugar se aparece. Y aparece en el siguiente contexto. Lucas 15:2 arranca. ¿Por qué cuenta esto? Porque arranca. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban, esta recibe a los pecadores y come con ellos. ¿No? Bien, como dijo Nanu, que el hijo menor, perdón, el hijo mayor representa a los fariseos, ¿sí? No está mal, no está mal, es buena la interpretación. Ahí es donde arranca. Cuando los fariseos en 15:2 dicen eso, los fariseos y los escribas, relata 3 parábolas Jesús. Y las 3 parábolas son la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, ¿sí? El hijo pródigo. Es decir, que relata 3 historias de cosas que se pierden. La oveja, la moneda y un hijo. ¿Está bien? Hay un paralelismo entre los 3. ¿Sí? Yo puse eso, pero no te lo dije. ¡Ja! Porque a mí lo que me llamó la atención fue que en el final él dice que se alegran en el cielo, uno que se encuentra con Dios, que uno que va a la iglesia porque no lo eso es lo que yo había puesto. Excelente. Lo tengo acá escrito, te estoy mintiendo. Perfecto. Pero ven que hay un paralelo, ¿no? Oveja, moneda, hijo. La oveja se pierde, la moneda se pierde, el hijo se pierde. La oveja es encontrada, Eso la moneda la encuentra la señora esta que la había perdido y el hijo es encontrado. ¿Sí? Con la oveja se festeja, con la moneda se festeja, con el hijo se festeja. Hasta ahí viene exactamente, es la misma historia, con 3 cosas distintas. No hay diferencia. Y acá viene la diferencia. El reclamo del hermano. Los fariseos y los escribas se quejan de que Jesús murmuraba, andaba con pecadores, y le cuenta 3 historias. Se pierde una oveja, se encuentra y se festeja. Se pierde una moneda, se encuentra y se festeja. Se pierde un hijo, se encuentra, se festeja y viene otro a quejarse. Ahí podemos ver que el personaje principal es el reclamo del hermano, es el hermano mayor. Después todas las demás enseñanzas, obvio que están bien, no que están mal, obvio que están bien, porque nos dice muchas cosas, no solo nos habla de esto, pero a donde enfoca, donde pone el foco, es en esto. ¿Vieron lo que vimos recién de lo del giro inesperado? Te pone los puntos, tan, ¿no? Lo que decíamos recién del chiste. Bueno, viene así, así y así. Ahora sigue así, así y así. Ahora sigue así, así, así y asá. ¿Y qué es eso de asá? Es de lo que te estoy queriendo hablar, es de lo que quieras reaccionar, lo ridículo que queda el hermano en esta historia. Lo fuera de lugar por completo que queda el hermano en esta historia. Está fuera de lugar. Cuando la leemos y decimos, bueno, después reclama el hermano, no tiene nada que ver. Claro que no tiene nada que ver. Era de lo que quería explicar el Señor. Que no tenía nada que ver. El reclamo del hermano es el giro inesperado y es la respuesta al versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban, esta recibe pecadores y come con ellos. ¿Sí? En lugar de decirle, miren, ustedes son unos ridículos y están diciendo algo que está totalmente fuera de lugar, les cuento una historia para mostrarle cómo alguien puede quedar fuera de lugar. El reclamo del hermano está fuera de lugar. ¿Sí? Lo que pasa es que son 3 parábolas en una. Si las leemos todas de corrido, vemos que el hermano está desubicadísimo. Y le está contando esta historia en relación al versículo 2, que murmuraban diciendo, come con pecadores, recibe pecadores y come con ellos. Lo que le está diciendo Jesús es que la historia tendría que haber terminado en el festejo, es decir, en que recibe y come con los pecadores. Ahí tendría que haber terminado la historia. Y no en una murmuración por parte de los escribas y fariseos. ¿Sí? Esto porque estamos analizando parábolas. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos utilizar esta enseñanza para ver de la bondad de Dios, del perdón, del arrepentimiento, todo lo que dijeron ustedes está perfecto, ¿sí? No es que eso está mal. Sin embargo, si lo analizamos como parábola, decimos, ¿qué fue lo que quiso que reaccionen?
en lo desubicado que queda el hijo en una historia que no tiene nada que ver, tendría que haber terminado con el festejo. Es el giro inesperado, inesperado. Bueno, después de esto Y con eso que les quiso decir a los fariseos que eran desubicado. desubicados. Sí, Delicadamente. claro, claro, Ah, ahí entendí. Ahí lo entendí. claro. Y es algo que se entiende fácil, o sea, en ese entorno, ¿no? Eh, como vimos recién, a veces que por ahí nosotros lo que tenemos que hacer es un poco o de ver todo el contexto, pero si esto lo viéramos en una misma charla, no lo vemos, si no lo analizáramos como un pasaje suelto, y vemos que Jesús está murmurando, hay unos tipos que están murmurando de Jesús, y Jesús se pone a contar un par de historias, decimos, a ver, ¿qué le va a contestar a estos? Es eso, decir, ¿qué le va a decir? Y lo que Claro, les quiere decir es eso, es que tendría que haber una fiesta, ¿eh? Ustedes están claro, equivocadísimos. Acá tendrá que terminar en una fiesta, no en una crítica. exacto. Ahora sí. ¿Algo que acotar con eso? ¿Algo que decir? Y sí, porque todo el mundo no es con ese, no tiene ese corazón. O sea, como está comparando a los fariseos, con el hermano malo se compara con muchas personas malas. ¿Sí? Sí. Yo lo interpreto así. Sí, y fíjense que, están bien, Ceci, y fíjense que el argumento que utilizan es convincente, que utiliza el hermano. Dice, yo estoy acá todo el tiempo y nunca me hiciste una fiesta. No está mal el argumento que utiliza. No, porque dice, no, vos que celebrás de este que se fue, despilfarró todo, no le importó nada, ¿qué estás celebrando? Y a mí nunca me celebraste. Digamos, el reclamo no está mal. Lo que queda fuera de lugar es que tendría que haber terminado en el festejo. Tendría que haber terminado ahí la historia. Lo otro está de más, que es lo que decían los fariseos. Por más que parezca convincente, ¿eh? Porque tengamos en cuenta que los fariseos, nosotros, el término fariseos o escribas, escribas, fariseos, ¿cuál otro eran los religiosos? Publicano, Los religioso, publicano. Claro, bueno, no, en ese caso sería al revés, está bien. Los fariseos y Los saduceos, claro, Los escribas. los escribas. Nosotros ya los leemos desde un lado peyorativo, no los tenemos en buena estima, ¿no? Por todos los relatos de la Biblia. Jesús le daba con de todo. Pero en esa época, un fariseo o un escriba Escriba. eran personas celosas de la ley, o sea, celosas muy cuidadosas y muy temerosas de Dios. No tomaban a la ligera las cosas. Digamos, eran personas dedicadas a Dios, muy consagradas y que hicieron cosas valiosísimas, como por ejemplo que nosotros tengamos el Nuevo Testamento, se lo debemos a los escribas, ¿sí? Porque ellos copiaron todo lo que se venía diciendo de boca en boca, lo pusieron por escrito, por escrito. Los escribas escribían, eso es lo que hacían, ¿eh? Copiaban texto, 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 para que haya abundancia, ¿sí? Eh, digamos, fueron muy importantes para que a nosotros nos llegue todo el Antiguo Testamento. Eh, entonces eran personas de renombre, era como que hoy habláramos de no sé, el pastor más querido que haya, no sé, no se me ocurre ninguno, porque seguro que si nombro uno hay otra gente que no le gusta, pero una persona muy querida, ¿sí? Y Jesús se da cuenta que ese celo que tenían se terminaba cartonando tanto que terminaban eh, despreciando a los arrepentidos, ¿sí? Es el caso del hermano, está bien reflejado. Es un tipo fiel, el hermano, el que no se fue, el hermano mayor, es un tipo fiel al padre, se quedó laburando, una persona con la que podés contar, tiene un montón de virtudes. Sin embargo, estas virtudes lo llevan a un sentimiento de envidia, enojo, frustración, ¿sí? Todas estas virtudes mal puestas lo lleva a un lugar horrible, ¿sí? Este, con el samaritano, el buen samaritano pasa justamente lo opuesto. Un samaritano era una persona muy despreciada. Nosotros lo mismo, nosotros leemos el samaritano y ya nos parece un tipo piola, porque ya tenemos adelante el buen samaritano. Es un buen tipo, ¿sí? Claro. Pero en esa época decir samaritano era una de las peores cosas, ¿eh? Era como que hoy dijéramos el buen travesti, dentro de la iglesia.
Y si no, pará, ¿qué? Perdón. No, nos enervamos todos. ¿No? Sería una cosa así, un tipo muy despreciado. No se me ocurre otro tipo de personas que sean así despreciados dentro de la iglesia. Pero una persona que, aunque no se diga, bueno, este tipo de gente la tenemos más bien alejada. Entonces viene Jesús y dice, el buen samaritano, y es una cosa rarísima, ¿sí? Pero bueno, nosotros como accedimos a este tipo de personas, o a esta categoría de personas, desde la Biblia solamente, siempre tenemos al fariseo y al escriba como algo muy negativo y al samaritano como algo bien positivo, ¿sí? Pero en realidad era al revés. Y acá lo que hace el autor es hace un llamado aparte sobre las parábolas del reino, ¿sí? Que son un poco distintas a las otras, ¿sí? Dice, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en la introducción el reino de los cielos es semejante a, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que mm, empieza muy chiquito y termina siendo una de las hortalizas más grandes, qué sé yo. Bueno, lo que dice es que no hay que no es que el reino de los cielos es semejante a el grano de mostaza, sino a toda la idea general, ¿sí? No se debe tomar el primer elemento mencionado en la parábola, sino entender toda la parábola para más o menos entender qué es el reino de los cielos. En segundo lugar, nos sentimos inclinados a tratar estas parábolas de modo diferente a las que acabamos de estudiar, como si en realidad fueran solos instrumentos de enseñanzas y no historias que demanden una reacción. Esto lo dice como algo negativo, ¿no? Lo que dice el autor es que, como son parábolas, también tenemos que ver qué tipo de reacción pretende la persona que lo escucha o que lo lee, ¿sí? En eso tenemos que poner el foco. El reino ya ha llegado, por tanto, el momento presente es un momento presente de gran urgencia. Tan urgencia en la proclamación de Jesús que tiene un énfasis doble. El juicio es inminente, el desastre y la catástrofe están cerca. Por otra parte, hay buenas nuevas, la salvación es ofrecida a todos con libertad. Es una especie de resumen sobre el reino ha llegado. Vieron que Jesús empieza predicando sobre eso, ¿no? El reino llegó, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. De lo que está hablando es, bueno, es ya, ¿sí? El entender mal el es ya pasó en todas las épocas de la historia, desde hace 2000 años hasta la actualidad, porque es ya hace 2000 años, pero pasaron 2000 años y no pasó nada. Vieron que en el libro de los Hechos dice que tenían todas las cosas en común, que vendían las cosas, no sé si se acuerdan, que eran medio comunistas. Vendían todas las cosas y nadie decía hacer propio lo que tenían, sino que todo lo ponían en común. Dice, ¿por qué te hacían ese tipo de cosas? Porque entendían que era ya, que Cristo viene ya. Y si Cristo viene ya, no importa nada. No importa ni las propiedades, ni lo que tengo, ni lo que no tengo. Vendo todo y lo pongo en común con la iglesia. El problema empezó a venir cuando el ya no era ya. Era ya, pero no sabemos cuándo. ¿Sí? Eso lo entendimos después, porque nosotros ya tenemos 2000 años de esta reflexión sobre el tema del ya. Pero en ese momento ya es ya, no hay mucha duda. Y después, si prestan atención, en todas las cartas del apóstol Pablo, o la mayoría, dice que está haciendo una colecta para los santos de Jerusalén. No sé si notaron ese detalle. Y voy a pasar, está juntando plata para la gente de Jerusalén, porque evidentemente le fue re mal con esa idea de vendamos todo y vivamos todo en común. No tenían ni para comer. Entonces juntaban de todas las iglesias para llevarle a los de Jerusalén. Como que no fue tan buena la idea de vender todo. Pero eso tiene que ver con el chat. ¿Sí? Ustedes fíjense que nosotros a veces decimos, hay señales, obvio que las hay, hay terremotos, sí, obvio que los hay, pero eso no quiere decir que sea ya, ya. Quiere decir que ya empezó, hace 2000 años. ¿Sí? Puede que Cristo venga mañana, puede que venga dentro de otros 2000 años. Siempre a uno le gustaría ser el protagonista, ¿no? Y que venga justo cuando estoy yo, pero capaz que no pase eso. En Lucas 12:16, la parábola del rico insensato. El mensaje de la parábola no es lo inesperado de la muerte, es la urgencia del reino. ¿Sí? El rico insensato, ¿se acuerdan? Que dice que el rico tenía muchos granos y dijo, lo que voy a hacer es voy a derribar estos graneros y voy a hacer unos graneros más grandes para que pueda poner todo lo que tengo y por fin voy a poder decir, ahora sí, alma, descansá tranquilo,
Y le dice, insensato, hoy vienen por tu alma y todo lo que guardaste, ¿a dónde va a quedar? ¿Sí? Eso tiene que ver con la urgencia. Decir, bueno, si vos estás juntando, ¿para qué? El reino está cerca. El mayordomo infiel. El mayordomo infiel, no sé si se acuerdan de esta parábola. Eh, a ver si alguien la lee, total andamos re bien de tiempo hoy. Lucas 16, del 1 al 8. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me recibirán en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. ¿Hasta ahí? Bien. ¿8? Sí, sí, hasta ahí. Perdón, pero no veo bien por esta hora Ah, no, pero lo leíste genial. con la Eh, luz. el mayordomo le maneja el dinero y estaba haciendo mal las cosas, por eso le piden cuenta. Y entonces dice, se va a dar cuenta que hice trampa y me va a despedir. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a perdonar algo de plata, malversación de fondos se llama eso. Al que le deben a él, dame la mitad y yo te perdono la deuda en nombre de él y ya quedamos a mano, qué sé yo, ¿por qué? Porque entonces yo voy a tener un buen trato con vos. Ahora como cuando me despida voy a tener un buen trato con los deudores y voy a conseguir laburo en cualquier otro lado. O sea, mal, el mayordomo malísimo. El título está genial, el mayordomo infiel o malo. Porque, Injusto tengo yo. claro, injusto, todo lo que hace está mal. Y sin embargo, Sí. dice que el amo lo alabó. Dijo, "Ah, che, qué bien que estuvo." Eh, dice, los oyentes originales esperan la desaprobación, el castigo, ¿no? Pero en su lugar rindió alabanza a esta mala acción. Jesús trata de impresionar a sus oyentes con la urgencia del momento. Es decir, buscamos un choque, es una parábola, busca un choque de ¿y esto qué es? Y lo que interpreta acá el autor, que lo que está tratando de lograr es que las cosas materiales no importan tanto. ¿Sí? Alaban al hombre que hizo un desastre porque pues, no importa tanto. El foco está en eso, ¿no? Y sacude a la persona y dice, ¿cómo lo va a alabar? Es el giro inesperado, ¿no? Hace las cosas mal, las hace un poquito peor, las hace un poquito peor y al final lo alaban. El giro inesperado es ese, ¿sí? Entonces tiene que ver con el reino está cerca, la urgencia del momento y que todo lo material no importa. El rico y Lázaro. ¿Es una parábola? ¿Esto quién me la había hecho? ¿Juan me había hecho esta pregunta? Esta es mi tarea. Sí. No, no, yo no pregunté. ¿Quién me hizo esta pregunta la semana pasada? El Matías, me parece, el otro Ah, chico. sí. Bueno, el rico y Lázaro. Preguntaba si es una parábola. El rico y Lázaro arranca contando que un hombre, no sé si se acuerdan del... El rico y Lázaro... Lucas 16-19. Ah, lo tengo acá. Bueno, creo que no se Lucas puede. 16-19 está. Bien. Había un hombre rico que vestía lujosamente, daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo Lázaro que estaba cubierto de llagas. Entonces, empieza a contar, no sé si se acuerdan, como para no leerlo todo ahora, que se mueren los dos. No sé, casi ni se conocen. Había un mendigo, no es que se conocen en la tierra.
pero se mueren más o menos al mismo tiempo, y el rico se va al infierno, y el pobre, el mendigo, llamado Lázaro, se va al cielo, al lado de Abraham. Y el rico le dice, por favor, tenés compasión de mí, y le dice, bueno, ya está, listo, tenés que pagar, le dice Abraham, no tiene piedad, y dice, pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, una especie de justicia, ¿no? Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que le advierta a mis 5 hermanos, y lo que le dice a Abraham es que tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué son Moisés y los profetas? En la mitad del Antiguo Testamento. Era más o menos lo que se estaba, es una época de conformación del Antiguo Testamento, cuando vivió Jesús. El Antiguo Testamento no estaba todo como lo tenemos hoy, sino que se estaba conformando. Moisés se refiere a la ley, al Pentateuco, los 5 primeros libros. ¿Sí? Y los profetas son no Jeremías, Isaías, Lamentaciones, pero también se agregaban algunos como Samuel, y no se consideraban los profetas que después se llamó los profetas menores, que son Joel, eso se agregaron después. Y después se agregaron lo que se llamó los escritos, ¿sí? Que ahí tenemos los salmos, proverbios, cantares. ¿Está bien? Por ahí, por esta época, bien establecido estaba el Pentateuco, es decir, Moisés, la ley y los profetas. Lo que le está diciendo es, ya tienen la Biblia, le dijo Abraham, que hagan lo que dice la Biblia. Cuando dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, le está diciendo que tienen la Biblia. Dice, mandalo para que escuchen, tienen la Biblia, que escuchen la Biblia. Es eso lo que le está diciendo Abraham. Y dice, no, pero ya sé, pero no, mucho no lo van a ver, pero si viene alguien que viene de los muertos, se van a dar cuenta, y le dicen, si no creen lo que dice Moisés y los profetas, tampoco se van a convencer aunque alguien salga de los muertos. ¿Sí? Esa sería la historia. Ahora, no empieza con Jesús le refirió esta parábola. Entonces la pregunta es, ¿era una parábola o no era una parábola? Esa era la pregunta, porque Jesús no dice que es una parábola. Entonces puede ser que sea una historia genuina. Verdaderamente una historia verídica. Esto es lo que acabo de decir recién. Bueno, esta propuesta la dio Tertuliano, otro de los padres de la iglesia, ¿sí? Que dijo que capaz que no era una parábola, porque nombra a Lázaro, un nombre real, entonces dice, no, esto capaz que es una historia real. Y no se introduce por una fórmula de comparación, es decir, tal cosa se parece a un hombre que al morir no aparece con una fórmula de comparación. Y no termina con una moraleja, que es lo que la mayoría de las parábolas tiene. Así que si es una parábola es rara. Pero bueno, acá saqué algunos puntos. Dice Lucas 13, dice, o piensan aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Esto, ¿por qué puse este texto? Cuando Jesús se está refiriendo a un hecho concreto, ven que es distinta la manera de hablar. A los 18, ni sabemos quién son esos 18 aplastados en la torre de Siloé, pero está hablando de una manera más concreta, más real. Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada, ¿sí? Vean que acá sí dice que es una parábola. Y arranca con un hombre. Bueno, el término un hombre, es la clave para entender si es una parábola o no. Un hombre rico tenía un administrador, ¿sí? Con 16.1. Oían todo esto los fariseos, quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús, 16.14. Y arranca la parábola que acabamos de ver. Había un hombre rico que se vestía. La forma de empezar a enunciar el cuento nos da la pauta que sí es una parábola. Aunque no diga que es una parábola, por lo siguiente. Si yo les cuento, hace mucho tiempo había una vez un rey en un castillo que tenía un caballo que no quería caminar. Yo empiezo a contarle una cosa así, y ustedes se van a dar cuenta que es una historia, una mentira, una fábula, es un cuento. ¿Por qué? Porque dije había una vez, hace mucho tiempo, en un castillo lejano. Dije todo lo que en
En los cuentos se utiliza para entender que no es una historia real. Ahora, si yo le digo, el viernes pasado mi compañero de la escuela, Ezequiel, llegó tarde porque pinchó el auto a mitad de camino y me mandó un WhatsApp diciendo que no iba a llegar. Bueno, si yo les cuento eso, van a decir, bueno, está utilizando algunas palabras por las cuales yo entiendo que es verdad, que es una historia verídica, que no es un cuento. Después no importa si lo que cuento es verdad o no, pero la forma de conformar la frase tiene que ver con si es verdad o no. En griego el término es antropos tis. Antropos quiere decir hombre y tis quiere decir alguno. Un hombre, nosotros tenemos como el adverbio indefinido un hombre, pero es como si dijéramos un hombre X, pues si no importa quién, es el agregado del tis, que es uno cualquiera, uno, no importa, ¿no? Un desconocido, nadie. El pronombre indefinido da el indicio de que es una ficción lo que va a relatar a continuación. ¿Sí? Es tomada de otra historia anterior egipcia del Antiguo Testamento y otra judía. ¿Sí? La historia de Lázaro y el rico era una historia anterior a Jesús. Una historia egipcia que está escrito no en jeroglíficos, sino que ya tenían otro tipo de escritura y cuenta la misma historia. ¿Sí? La diferencia es que no se llamaba Lázaro y no aparece Abraham, obvio. Lo que hace Jesús es tomar una historia medio popular y la modifica para que entendamos lo urgente del momento, lo que estamos viendo recién sobre el reino, lo urgente del momento y lo irreversible que resulta después de muerto. Digamos que el tiempo es ahora, para que nos arrepintamos, conozcamos la palabra, todo. Después es irreversible, no hay vuelta atrás. Ahí empieza la cuestión hermenéutica de la palabra. Por lo tanto, si bien no dice a la pregunta si es una parábola o no, si bien no dice que es una parábola, porque es una historia anterior que la modifica con genera un efecto, ¿no? en las personas, que era lo que estábamos diciendo recién, y nos anuncia lo urgente del momento de la conversión, es decir, es ya, porque después no va a haber tiempo. ¿Sí? Si bien este rico no tiene más oportunidad y no les va a avisar a los hermanos nadie que ya es la última oportunidad, nos sirve a nosotros y a todos los oyentes de Jesús, ¿no? Que es decir, bueno, lee la Biblia, ahí tenés todo lo que necesitas, básicamente, lo que le dijo Abraham. ¿Sí? Ese mensaje es lo que pega. Porque uno, ¿qué hace? Se pone en el lugar del rico y dice, yo no quiero estar ahí. Bueno, ahora tenés la oportunidad, te podés convertir ahora. ¿Sí? Es choqueante. Y acá viene la cuestión hermenéutica de las parábolas. ¿Se acuerdan lo que era hermenéutica? La interpretación de los textos. Llevarla a la práctica. Bien, llevarlo a la práctica. La interpretación es todo, está bien, Daniela, pero tanto exégesis como hermenéutica es interpretación. La exégesis está basado en qué entendieron aquellos en aquel momento y la hermenéutica es cómo lo llevo a la práctica hoy. Fernando, una ¿Sí? acotación. Sí. Yo comparé las diferentes versiones, por ejemplo, en la Reina Valera, la parábola del hombre rico, perdón, lo que estábamos viendo, ¿no? Esto de las parábolas, yo lo comparé con el lenguaje actual. El lenguaje Bien. actual, los títulos dicen la oveja, la moneda y el padre amoroso. No nombra, no dice parábolas. Y sin embargo está expresando la misma parábola de la Reina Valera, ¿no? De la otra Biblia. Eso quería por ahí sumar, ¿no? Porque el título del lenguaje actual solo dice el padre amoroso, no dice parábola ¿no? Eso quería comentar. Sí. Mirá, el texto original en griego y sin traducción, digamos, el texto original, hago un poco de historia. No existe el texto original. ¿Está bien? Texto original no quedó ninguno. No están tan perdidos. Lo que tenemos son copias antiguas. ¿Sí? Las copias más antiguas, en ninguna aparecen los títulos. No están los títulos. Los títulos se agregan después y cada traductor le pone el título que quiere. No solo eso, sino que separan como más o menos le parece. ¿Sí? Si alguien quisiera hacer la interpretación que le acabamos de dar, con las tres parábolas puestas en paralelo, ¿no? La oveja, la moneda y el hijo,
tendría que ponerle el título arriba de todo y no separarla para que lo veamos todo junto. Porque nos condiciona un poco la separación. Es más, nosotros a veces terminamos de ver ese fragmento y ya dejamos ahí porque decimos ya está. Por eso a veces hay que ir un poco más. Porque el título es agregado, es una guía. Lo mismo que los versículos y los capítulos. ¿Sí? Es una guía que a nosotros nos sirve como para ubicar los textos. ¿Está bien? Para ubicar un pasaje en específico o lo que sea. Pero cada traductor le pone el título que quiere porque no está en el texto original. En el idioma original no están ningún título. Entonces, por eso, Reina Valera dice parábola de la moneda perdida, parábola, y otro no pone la palabra parábola porque le parece que no es tan importante, no quieren ser redundantes, no sé, tendrán sus motivos, ¿sí? Pero técnicamente hablando no está mal, ni suma ni le quita, ¿sí? Los títulos nos sirven como referencia, pero no es palabra de Dios el título. ¿Sí? Porque vieron que dice ahí en Apocalipsis que cualquiera que quite una tilde, será quitado su nombre del libro de la vida, y cualquiera que agregue, le van a ser agregadas las plagas, qué sé yo. No aplica para esto. ¿Sí? No es que le quitan a la palabra de Dios o le ponen. El título es aparte. Bien. Acá, cuestión hermenéutica. Una señora se encontraba acá, el autor cuenta la parábola del buen samaritano de otra manera. Dice, una señora se encontraba en una esquina de una calle muy concurrida en una gran ciudad, la rodeaban 4 niños harapientos y sucios, quería pedir limosna, pero se moría de la vergüenza, pues nunca antes se había visto en tal necesidad, pero ahora con su esposo muerto, después de una larga enfermedad, le pasaron todas. Y el terrenito familiar perdió a manos de los acreedores, había tenido que huir de la ciudad donde quizás encontraría la seguridad que había perdido. Un sacerdote que pasaba se detuvo para darle ánimo, no se preocupe señora, la pobreza es una virtud, rece 3 Padres Nuestros y Dios proveerá. Esto acá le saca el cuero a los católicos, porque durante los años 70 la Iglesia Católica tuvo un lema que sigue hasta la actualidad, que es opción por los pobres. No sé si oyeron nombrar eso. Opción por los pobres es dignificar la pobreza, ¿sí? No sacarlos de la pobreza, sino dignificarla. Es decir, bueno, el Señor ama a los pobres, que claro que los ama. Entonces quédate pobre. Y bueno, qué sé yo, no sé, también quiere que prospere, ¿no? Esa es la diferencia con el Evangelio. Trató de salir de esa lógica, que es bíblica, no es cualquier cosa. Entonces, al querer salir de esa lógica bíblica, mostró tranquilamente un camino que es de prosperidad, que yo realmente me puedo ir bien en lo que hago, en lo que emprendo, y tenemos miles de pasajes bíblicos donde podemos fundamentar esta idea. Pero después surgió otro que es lo que se llamó la teología de la prosperidad, que se fueron de mambo, que directamente llegaron al punto de decir que si no te enriqueces es que estás pecando. Y no, porque el Señor habló mal de todos los ricos en todas las veces que pudo. Así que eso es irse al otro extremo, ¿sí? Pero bueno, acá un poco le está sacando el cuero a los católicos. No se preocupe, señora, la pobreza es una virtud. Rece 3 Padre Nuestro y Dios le proveerá, y siguió adelante. Poco después pasó un misionero protestante, es decir, un evangélico, que le entregó unos trataditos con mensajes evangélicos. Oró con ella y le invitó a ir al culto de una iglesia cristiana. Esa también es típica, ahí nos sacó el cuero a nosotros, que decir, sí, venía a la iglesia. Y pero yo no tengo para comer. Bueno, pero vos venía a la iglesia. Y como que estamos re enchufados con venir a la iglesia y por ahí no vemos la necesidad real. ¿Sí? O esto acá no lo dice, con el tema de recibir a Cristo en el corazón. Una vuelta salíamos con la iglesia a la salida de los boliches, es decir, el domingo a la mañana, o a la madrugada, sábado muy, muy a la madrugada, a llevarles café a los chicos que salían de los boliches. Y una vuelta me siento con uno, empezamos a charlar, y que me empecé a decir que él está mal, que se siente medio deprimido, claro. Y una señora, hermana, que la recontra quiero, dice, bueno, no importa, no importa, haz esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, como diciendo, callate la boca, no te quiero escuchar más.
Por ahí el pibe lo que quería era hablar y que nos interesemos por sus problemas, porque capaz que estaba podrido que la gente no se interese, y lo que quería esta hermana era que reciba a Cristo porque ella entendía que si hacía esa oración, se le iban a pasar todos los problemas. Pero eso es no conectar con el problema. Yo me salgo del problema tuyo, no es un problema mío, vos solamente haces la oración de fe. Y por último se detuvo allí una señora que jamás iba a la iglesia, alguna, que iba mal vista por los cristianos. Después de saludar amablemente a la señora y de acariciar a los niños, le incitó que la acompañara a su casa. Allí le sirvió una sopa caliente, bañó a los niños, le consiguió ropa limpia. Al día siguiente llevó a la señora, correcto porque no me deja ver, llevaron a la señora a trabajar con una familia de buenos recursos que ella conocía. En poco tiempo la señora y los niños pudieron reorganizarse y vivir independientes. Lo que propone acá el autor con el tema de la hermenéutica es de que podemos contar una historia que más o menos se parezca y que genere lo que se suponía que la parábola del buen samaritano generaba en los primeros oyentes. ¿Sí? El problema con esto es que esto no es palabra de Dios. O sea, esto sí podemos ilustrarlo, me parece genial, para que lo entendamos, pero no tiene la potencia de la palabra de Dios, de ninguna manera, porque es una historia, nada más. Ese, digamos, es lo que le faltaría. Así que por ahí puede que funcione una cosa así. ¿Sí? Por ahí lo que puede funcionar más es contar la historia del hijo del buen samaritano e ir añadiendo este tipo de explicaciones. Esto es como si fuera que, ¿no? Y añadimos la traemos a la realidad, lo más que podamos. ¿Sí? ¿Qué significaba un samaritano? ¿Eran traidores los samaritanos? Ustedes piensen que los samaritanos, ¿saben quiénes eran los samaritanos? Eran extranjeros en la tierra judía, ahí ¿no? Samaria era un territorio que pertenecía a los judíos. Y no, no se dice. Sí, más o menos. Porque en realidad es así, pero vienen así. Es cuando viene toda la historia de Abraham, Isaac, Jacob, todos los jueces, después viene Saúl, David, Salomón, ahí tenemos todo Israel. Después de Salomón se divide el reino. Los del norte tenían la capital en Samaria y los del sur en Jerusalén. ¿Sí? Se dividen y se pelean mal. Los del norte son llevados cautivos primero por los asirios, después, como 200, no me acuerdo bien la fecha, pero muchos años después, Babilonia conquista Siria, por lo tanto viene por lo que quedó, por la mitad de abajo del sur, que eran los judíos. Y conquista Babilonia, se lleva cautivo a los judíos. Es decir, que primero se llevaron a lo que se llamó Israel, ¿no? Se vio al norte Israel y al sur los judíos. ¿Por qué judíos? Porque era la tribu de Judá. ¿Sí? Así quedaron divididas. Cuando vuelven los judíos a reconstruir, lo vemos en Nehemías y en Esdras, que vuelven a reconstruir, los del norte, que ya más o menos andaban por la zona, se burlaban de ellos. ¿Sí? Pasaron a ser los que se burlaban, mirá si van a levantar y dónde está el templo, porque los judíos decían, nosotros no pueden conquistar porque tenemos el templo acá. Y se burlaban, sí, nosotros en donde hay que adorar en realidad es en este monte, que es en Samaria, y ustedes dicen que hay que... ¿Se acuerdan que la mujer samaritana le plantea lo mismo? Ustedes dicen que hay que adorar acá, pero nuestros padres nos dicen, porque era una disputa teológica, ¿sí? Eran hermanos, eran descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, pero quedaron como desplazados, muy odiados por los judíos, y viceversa, ¿no? Bueno, y acá ya viene la tarea. Voy a ir a cortito. Miren, la tarea yo le puse todo lo que pretendo. Es mucho. Leer el capítulo 6, que está bien, no es tanto, el capítulo 6 del libro que estamos viendo, y leer de corrido Hechos de los Apóstoles. Acá me salpé con el de corrido, porque es mucho. A ver, no sé si van a tener una hora y media, no sé cuánto tardará en leer. Pero
dentro de lo posible, sin trabarse tanto, ¿sí? Tratar de leer lo más de corrido posible, del 1 al 28, ¿sí? Que son 28 capítulos, es mucho. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en la clase que viene es el capítulo 6, que habla de Hechos de los Apóstoles. Entonces, si lo tenemos fresquito, nos va a resultar más fácil entender. Que igualmente yo acá lo puse en orden inverso. Convendría que primero lean Hechos de los Apóstoles y después el capítulo 6. Y si no alcanza para las dos cosas, preferiría que lean Hechos de los Apóstoles y no el capítulo. Porque para leer el capítulo y sacarle todo el jugo, conviene tener fresco Hechos de los Apóstoles. Y cuando digo fresco, él lo leí hace poquito, porque si bien, obvio que todos sabemos, bueno, sí, que naufragó, que después aparece uno, que primero es la historia de Pedro y qué sé yo, después aparece Pablo y se copa todo el protagonismo, al leerlo todo de corrido, nos recuerda cosas que por ahí lo teníamos olvidado, nos damos cuenta de algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta antes, etc. ¿Sí? Así que si pueden leerlo sería genial. ¿Sí? Ok. Perfecto. Sí, y como dijo ya, la clase que viene es la clase ¿Capítulo 6 de qué, Fer? del libro. ¿Qué libro? ¿No te lo pasé? No me lo pasaste nunca. De paso, Ay, ¿ese que es el que me mostró ahí el hermano? se llama Lectura La eficaz de la lectura Biblia, eficaz de la Biblia. de La Gordon lectura Fee. eficaz de la Biblia. Sí, lo tengo en PDF, te paso el link, entras y te lo bajas. Es así Ah, de sencillo. listo. Lo que tendría que haber puesto es ahora ya está, ¿no? La descripción del grupo, haber puesto ahí ya directamente para que entren y que se lo bajen. Estamos siguiendo ese libro. Agregamos algunas cosas de otros libros, trato de Ah, sumar, ok. pero básicamente seguimos ese libro, ¿sí? Algunos capítulos Listo. no lo vamos a llegar a tocar porque es un poco más largo, no mucho, no es tan grande el libro, es interesante y es eh, muy de lectura simple, ¿sí? Listo. Muy poco se complica. A lo mejor me lo bajé yo, ahí, digo, lo mandaste vos porque me aparece un PDF descargar, pero como no Sí. entiendo, Ah, sí. pero cuando abro no aparece nada, no sé si estará bien descargado. No, Bueno, se después hablamos de eso. tendría que ver. Sí, dale, después lo. Bueno, Por lo menos no es de Deiro. Dairos es complicado. Igual me gusta, ¿eh? Yo soy fan de Deiro Dairos. sí, pero no, por favor, repite muchas veces. Sí, la Para explicar algo, complica. repite Sí, y sí, sí. repite. Se va al idioma original. Sí, sí, sí. Sí. Estos libros son un toque más. Sí, más llevadero. Sí, sí. Eh, Andrea, quería comentarle a Andrea que yo lo voy imprimiendo por capítulo, por si no lo puede imprimir todo. Yo imprimí el capítulo 7, que ya fue lo que estudiamos la clase pasada, y bueno, y también lo de la necesidad de interpretación de la clase 1 también lo voy imprimiendo por partes, ¿no? El que puede, digo, porque así usamos solo lo que vamos estudiando. Sí, esa es buena. Bien. Bueno, ¿alguien que nos acompañe en oración para terminar? Yo oro, Fer. Dale. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por tu palabra, Señor, por aprender cada día un poco más, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido que los bendigas, que bendigas su semana, que bendiga su vida, su mente, su corazón, su espíritu, y sobre todo, Señor, te pido por Fer, gracias por la vida de él, por el tiempo, Señor, que pone, y gracias, Señor, por cada una de las cosas que a través de él vos nos enseñas, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Adiós. Nos vemos. Chao, hasta la Chao, próxima. Hasta la bendiciones. próxima. Bendiciones a todos.